La quinta marcha de abril contra el gobierno venezolano fue reprimida por la policía con el uso de bombas lacrimógenas que cubrieron la principal autopista de Caracas. Los gases alcanzaron el área de emergencias de un hospital. La represión del gobierno de Nicolás Maduro contra la oposición se endurece cada vez más. Los manifestantes se aproximaban a la sede del Tribunal Supremo de Justicia en el centro de la ciudad, cuando un helicóptero apareció sobre la zona. De inmediato cayeron lacrimógenas sobre la turba, lo que fue captado por varios de ellos con sus teléfonos celulares. Pero los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional no solo arremetieron contra los manifestantes y miembros de la prensa que buscaban concentrarse en la Plaza del Dion en Chacaito, también contra algunos establecimientos de salud. En redes sociales, manifestantes denunciaron que un bebé de un mes fue evacuado de urgencia en una camioneta luego de ser afectado por los gases tóxicos, mientras que en otras imágenes difundidas por la diputada Delsa Solórzano se ve como agentes de seguridad lanzan bombas contra la clínica donde se encontraba. Al respecto, la Organización de Amnistía Internacional instó hoy al régimen chavista a aclarar qué tipo de gases se estarían usando para repeler a los manifestantes. Esto luego que el alcalde del municipio de Hatillo, David Smolansky, denunciara el uso de gas químico rojo altamente contaminante y prohibido. Nuestras peticiones siguen siendo las mismas. Aquí estamos resistiendo. Cuidado, cuidado. A pesar de haber sido inhabilitado y que una de sus sedes de comando de campaña fueran extrañamente incendiadas, Enrique Capriles, líder de la oposición, salió nuevamente a las calles desde donde reiteró que existe un golpe de Estado en Venezuela, además de rechazar la orden de detención que habría pedido en su contra el ministro de Educación Elías Jagua por presuntamente incitar a la violencia. Estas son las imágenes que estamos viendo la situación en Venezuela con estas marchas. Hay una más convocada para el 19, pero mientras que esto estamos viendo nosotros y que probablemente no se vea en Venezuela por la censura que hay en la mayoría de canales, en Telesur, no sé si has visto Telesur, bueno, está mostrando a los venezolanos en la playa. Entonces es como decir todo sigue normal y muestra una parte de Caracas, ¿no? Y lo que llama la atención es que entrevistan a una persona y le dicen, bueno, ¿y cómo está usted? Bueno, esto es un periodo especial, pero el periodo especial hace referencia a una época en Cuba, ¿no? Claro. ¿Cuál es el periodo especial en Cuba? Es el periodo que media entre el fin de la Unión Soviética, y de hecho antes de que acabara la Unión Soviética ya se estaba reduciendo el subsidio a Cuba, pero con el fin de la Unión Soviética desaparece el subsidio a Cuba, y el inicio del subsidio que obtiene de Venezuela, pero la Unión Soviética desaparece a principios de los 90, el régimen venezolano aparece con Chávez al mando a fines de los 90. Entonces, ese es el periodo especial porque desaparecido el subsidio soviético, que según algunos cálculos equivalía a unos 3.000 millones de dólares de entonces al año, la economía cubana, tiene serios problemas para abastecer a la población de necesidades de consumo básicas que hasta ese momento estaban cubiertas por la cartilla de racionamiento, pero que a partir de ahí la cartilla de racionamiento a su vez empieza a ser racionada. Ya tengo una idea de la dimensión de la crisis que habla de periodo especial claro. Venezolano. Y hablando de Cuba, Nicolás Maduro está en Cuba, está pidiendo el respaldo, el apoyo del ALBA. Ahora, ¿quiénes quedan en el ALBA? Conversamos un poco antes de ver el reportaje. Son 4 países latinoamericanos, Ecuador, Bolivia y Venezuela de Sudamérica, y Nicaragua de Centroamérica. Otros gobiernos de izquierda como el del Farabundo Martí en El Salvador no se unieron al ALBA, tampoco el de Uruguay, por ejemplo, ¿no? Del Frente Amplio, y pequeños estados del Caribe, que probablemente los televidentes no hayan oído mencionar, y que, claro, algunos dicen son estados que reciben subsidio de Venezuela a través de Petrocaribe, pero también reciben, por ejemplo, ayuda y créditos de Estados Unidos a través de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, digamos,
que maneja dinero aportado fundamentalmente por Estados Unidos, Fondo Monetario, Banco Mundial. Entonces, por eso su dualidad al momento de votar en ciertas elecciones o en ciertas decisiones. Por ejemplo, en la OEA votaron algunos de ellos a favor de que se convocara la reunión para ver el estatus de la democracia en Venezuela, pero no votan a favor de la de la resolución crítica del régimen venezolano. Ahora, lo que ha dicho Maduro hoy ha sido que él está ansioso porque se realizan las elecciones regionales, que están siendo postergadas, que ya tendría que haberse realizado. La pregunta es, claro, como comentábamos hace un rato, ¿por qué no las convoca, no? Y en todo caso, si las convocara, la oposición tendría que ir así tenga presos políticos y así tenga Capriles inhabilitado. Bueno, la convocatoria de esas elecciones ha sido una demanda de la oposición. Si el gobierno las convoca, difícilmente van a tener un argumento para no participar. El problema es que el gobierno venezolano a su vez está obstaculizando de todas las maneras posibles la unidad de la oposición ante esa eventual convocatoria. Por ejemplo, exigiendo a los partidos políticos que se reinscriban en un periodo de tiempo relativamente acotado. Y lo hicieron rapidísimo. Pero probablemente no todos, los más pequeños claro, probablemente, no. Claro, porque hay que recabar una cierta proporción de firmas del total del padrón y probablemente por esa vía eliminas algunos de los partidos de la coalición de la Mesa de Unidad Democrática, pero además están utilizando otros mecanismos para coactar la participación de la oposición, como el hecho de que el principal líder de la Mesa de Unidad Democrática, Enrique Capriles, que es uno de los, creo que son 2 o 3, provincias gobernadas por la oposición, una de ellas, la más importante, es la que gobierna Capriles, acaba de ser sancionado de manera tal de que ha sido inhabilitado por 15 años para ocupar cargos públicos y una vez que acabe su periodo no va a poder ir a la reelección en esas elecciones. La presión en la calle, la permanente manifestación de los ciudadanos que están reclamando elecciones, que están reclamando una Venezuela democrática. ¿Cuánto puede determinar que el régimen ceda? Si se siente seguro porque tiene el apoyo militar, probablemente. Ese es el tema. Yo en algún programa anterior puse el ejemplo de Robert Mugabe, ¿no? ¿Por qué pongo el ejemplo de Mugabe? Mugabe está cerca de 40 años en el poder. Y no se puede decir que su gestión haya sido buena bajo ningún punto de vista. Por ejemplo, la mayor hiperinflación en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial fue la que generó el gobierno de Mugabe en Zimbabue, al punto que tuvo que dolarizar la economía, básicamente. La moneda nacional no valía nada. Pero en tanto la cúpula de poder, claro, quién compone esa cúpula varía según el caso, pero en tanto aquellos que te dan sustento como gobernante, sigan apoyándote, puedes seguir en el gobierno. Mugabe es un desastre como gobernante, es un gobernante autoritario, pero ahí sigue. Y si Estados Unidos realmente tiene razón, no lo sé, no lo afirmo, cuando acusa a generales del gobierno de las Fuerzas Armadas venezolanas de estar involucrados en el narcotráfico, pues esa sería una de las razones por las cuales difícilmente vayan a abandonar el gobierno. La alternativa a apoyar este gobierno podría ser ir a la cárcel.